En programas anteriores habíamos iniciado una serie de programas que hoy concluimos sobre el tema de la existencia y la acción del demonio. Hemos ido desarrollando pues distintos aspectos, ¿no? Pues bases bíblicas, lo que el magisterio dice al respecto, errores principales. Bueno, pues hoy hablamos, por último, sobre cuál es la espiritualidad de la lucha contra el demonio, que obviamente pues es el tema más práctico para nosotros y lo hemos reservado para este último día. Os recuerdo que decíamos que si la tradición católica habla de que 3 son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, decíamos que el demonio es el peor enemigo, más que el mundo y la carne, aunque habitualmente el demonio actúa a través del mundo y a través de la carne. Pero sí que la tradición, al mismo tiempo, San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, con mucha fuerza, recuerda pues que el demonio es el peor de los enemigos, habla de sus tentaciones, de sus astucias. Dice el cántico 3:9, son más fuertes y duras de vencer y más dificultosas que entender que las del mundo y la carne. Y también se fortalecen estas hostilidades del demonio con estos otros 2 enemigos, mundo y carne. O sea, forma parte, por lo tanto, ¿no?, de esa afirmación de la tradición de la Iglesia. Pues una educación espiritual que se precie tiene que saber, tiene que ayudarnos a describir pues cuál es el combate en la vida cristiana contra el demonio. Ignorar tal cosa pues es que nos aleja de la tradición y nos aleja de la Sagrada Escritura. Es como un manual militar de guerra que nos omitiera pues cómo luchar contra la aviación enemiga. Oiga, eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Hay que tener conciencia de que contra quién estamos combatiendo. La Sagrada Escritura habla de la armadura de Dios necesaria para vencer al enemigo. Es curioso esto, Hay un texto emblemático. San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice: confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir ante las asechanzas del diablo. Qué expresión tan gráfica. Revestíos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir ante las asechanzas del demonio. Entonces, bueno, pues hagámonos la pregunta. A ver, ¿qué armadura es esa? ¿Qué armas esas son de Dios, de las que nos tenemos que revestir para tener capacidad de poder llevar a cabo este combate, ¿no? Bueno, pues vamos a describirlas, ¿no? Las he dividido en 6 en concreto. Primero, la espada de la palabra y la perseverancia en la oración, que son las mismas armas con las que Cristo venció al demonio en el desierto. Jesús en el desierto especialmente insistió en oración, si queréis oración y ayuno, pero que es casi una misma cosa, ¿no? Oración y ayuno y palabra de Dios. La palabra divina es como una espada que corta sin vacilaciones los engaños del demonio. O sea, Jesús no entraba a discutir con el demonio, sino que afirmaba la palabra de Dios y cortaba por lo sano. Y al mismo tiempo insiste: orad para que no caigáis en la tentación. No se puede tener capacidad de vencer al demonio sin estar firmemente afianzado en la palabra de Dios y firmemente sostenido por la oración. Esa es la primera armadura, la primera armadura, la espada de la palabra y la perseverancia de la oración. Segunda, la coraza de la justicia. Justicia se entiende aquí por santidad, ¿no? Por santidad. O sea, que venciendo el pecado se vence el demonio. Que el que está en gracia de Dios tiene la principal coraza para poder resistir al demonio. No pecar para no dar entrada al diablo en nuestra vida.
Dice eso Efesios 4, versículo 26-27, no pequéis, no deis entrada al diablo. O sea, resistidle y él huirá de vosotros. Dice la carta a Santiago 4:7. Resistidle y él huirá de vosotros. Por lo tanto, aquí la segunda clave, ¿no?, de esa armadura de Dios es vivir en gracia de Dios, la coraza de la justicia, ¿no? Decía San Pablo VI, ¿no?, cuando se le preguntaba qué defensa, qué remedio oponer a la acción del demonio, y él dice: todo lo que nos defiende del pecado nos defiende de este enemigo invisible. A ver, lo que te defiende del pecado, pues obviamente pues el sacramento de la confesión, o sea, todo aquello que te ayude a vivir en gracia. Esa es tu principal coraza frente a la acción del demonio. Tercer aspecto, el escudo de la fe. El escudo de la fe. O sea, a ver, yo me pongo detrás, como cuando avanzan los soldados, ¿no?, de infantería, y se ponen detrás de un tanque, porque el tanque por lo menos les para las balas, ¿no? Pues lo mismo. A ver, el escudo de la fe es ponerse detrás de la fe, fiarse más de la fe de lo que tú veas. Tú fíate de esa fe revelada. Incluso, ¿no?, dejando a un lado visiones y locuciones, que, como dije la vez pasada, esto es muy importante en la lucha contra el demonio, dejando a un lado visiones y locuciones en las que el demonio fácilmente nos puede engañar, aprendiendo a caminar en pura fe, en la desnudez espiritual, en la pobreza de espíritu. En esto San Juan de la Cruz es el campeón, para entendernos en la tradición de la Iglesia. San Juan de la Cruz nos previene: cuidado con ir a visiones, locuciones, que si me ha hablado no sé quién, me ha hablado a ver, cuidado con eso. A veces entre nosotros existen tendencias visionarias, o sea, fácilmente, ¿no?, pues dar fe, crédito a videntes, a locuciones. He sentido una voz, cuidado con todo eso. Cuidado que todo eso es un terreno en el que podemos ser engañados. San Juan de la Cruz en esto es muy firme. Es decir, el nuestro tiene que ser el escudo de la fe. La fe de la Iglesia es suficiente, no necesitas más visiones ni locuciones para saber lo que Dios quiere de ti. En la fe de la Iglesia tienes lo esencial para tu salvación. Déjate de otras cosas en las que puedes ser engañado. El escudo de la fe, la fe. Cuarto punto, fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia. Imprescindible, ¿no?, para liberarse del demonio. Imprescindible. Aquí hay una cita de la vida de Santa Teresa de Jesús, que es uno de esos pasajes maravillosos en los que se insiste en que el demonio no tiene capacidad de engañar a quien como hijo de la Iglesia se plantea en obediencia. Dice Santa Teresa: tengo por muy cierto que el demonio no engañará, no lo permitirá Dios, al alma que de ninguna cosa se fía de sí misma y está fortalecida en la fe. Ya está, ya está. O sea, que no se va a quien está firmemente afianzado en la tradición de la Iglesia, en la fidelidad a la doctrina. No, el demonio no le va a engañar. Bueno, entonces ese punto de obediencia y fidelidad nos preserva del engaño. Quinto punto, estamos describiendo cuál es la armadura de Dios, ¿no?, que necesitamos para vencer el enemigo. Y hemos dicho primero la espada de la palabra y la perseverancia de la oración. Segundo, la coraza de la justicia, de vivir en gracia de Dios. Tercero, el escudo de la fe. Cuarto, la fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia. Quinto, los sacramentales también de la Iglesia, que se añaden a los sacramentos, obviamente, ¿no?, que son la columna vertebral. Los sacramentales, como la cruz, el agua bendita, que uno humildemente pues recurre a ellos como quien se pone bajo el refugio de la madre, ¿no?, frente a las asechanzas del demonio. Santa Teresa conoció bien el valor, ¿no?, de estos sacramentales,
Por ejemplo, en el libro de la vida, capítulo 31, dice: no hay cosa con que huyan más los demonios para no volver que de la cruz, que del agua bendita. No hay cosa con que huyan más para no volver que del agua bendita. De la cruz huyen también, mas luego vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. Y añade algo, diciendo: considero yo que gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia. Es curioso, ¿no? Con qué humildad Santa Teresa de Jesús en la cumbre de la mística, mira, en la cumbre de la mística, pero se pone a hablar, oye, de la efectividad del agua bendita. Es como la cumbre de la mística dado de la mano de la fe de los sencillos. Sexto punto, en esa descripción de cuál es la coraza para vencer al enemigo. No temer al demonio. O sea, obedecer al Señor que nos dio el mandato de no tener miedo. Forma parte de esa coraza el rechazar el miedo. El que teme sufrir, sufre de temor. Bueno, pues el que teme al demonio ya ha permitido que el demonio tenga en él un cierto poder. El tenerle ese miedo al demonio como si el Señor no estuviese contigo, ya es darle una autoridad sobre ti. Dice Jesús, ¿no? Que no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Si tienes miedo, ¿qué pasa? El miedo es ateo. A ver, el miedo es ateo. No tengas miedo, porque Cristo venció al miedo, al demonio, y lo sujetó. Es una fiera encadenada, ¿no? Y nosotros en Jesucristo somos reyes, participamos de su señorío, participamos de su realeza, ¿no? Aquí también hay páginas preciosas del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, en las que ella describe pues ese señorío y ese poder que tienen las almas frente al demonio, al que no deben de tenerle miedo. Fijaros, una mujer como Santa Teresa de Jesús, pues en el siglo XVI, en el que pues una mujer, y además digamos que no había tenido especialmente letras, etcétera, pues cómo se podía atrever a escribir lo siguiente, ¿no? Dice: si este Señor es poderoso, como veo que lo es, y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer ellos a mí? A los demonios se refiere, ¿no? ¿Por qué no he de tener yo fortaleza para combatir contra el infierno? Y añade Santa Teresa: tomaba una cruz en la mano y parecía darme Dios ánimo, que yo me veía otra vez en breve tiempo que no temiera, que me parecía que con aquella cruz fácilmente los venciera a todos. Y así dije: venid ahora todos, se refiere a los demonios, venid ahora todos, que siendo sierva del Señor quiero yo ver qué me podéis hacer. Y en esta actitud desafiante concluye: no hay duda de que me parecía que me tenían miedo, le tenían miedo a Santa Teresa, me tenían miedo, dice ella, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy, porque algunas veces les veía, no les he tenido más casi miedo, antes me parecía que ellos me tenían a mí. Me quedó un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. Fíjate esto, Este es un pasaje de la historia de la espiritualidad. No se me da más de ellos que de moscas, como diciendo, me molestan lo que me puede molestar una mosca. Me parecen tan cobardes, dice, que en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. Madre mía, qué pasaje de la espiritualidad, que está en el capítulo 25 del libro de la vida de Santa Teresa. O sea que el último punto es decir, a ver, y no tengáis miedo, O sea, repito las 6 características de esta armadura para vencer al demonio. Primero, la espada de la palabra y la perseverancia y la oración. Segundo, la coraza de la justicia, vivir en gracia de Dios. Tercero, el escudo de la fe, apoyarse en la fe.
y no en visiones y locuciones. Cuarto, fidelidad a la doctrina y a la disciplina. Quinto, apoyarse en sacramentos y sacramentales de la Iglesia. Y sexto, vencer el miedo, no temerle al demonio. Bueno, pues esta es como el broche de oro, el broche de oro con el que queremos concluir esta reflexión que que durante estos 5 programas y hoy concluimos hemos querido hacer sobre el tema de la espiritualidad del demonio. El demonio ciertamente no está con los brazos cruzados, y todos recordamos aquella famosa expresión de San Pablo VI en el año 1972, en la que habla de que el humo de Satanás se ha colado, se ha infiltrado por alguna grieta en el templo de Dios. ¿Os acordáis de esa expresión? La dijo el 29 de junio de 1972. Se dirá que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. ¿Cómo ha ocurrido eso?, preguntaba el Papa. Ha habido un poder perverso, el demonio. Ciertamente el demonio odia a su Iglesia, intenta infiltrarse en ella, pero nosotros verdaderamente sabemos que en ese escudo, utilizando esas armaduras, ¿no? La armadura de Dios, somos invencibles, y la Iglesia es invencible por mucho que sea acosada y que vivamos también situaciones pues de acoso y de acción perversa del demonio.